Vamos a hacer una indagación causal acerca de la ansiedad hacia las matemáticas. Hemos visto en lecciones anteriores aspectos de ansiedad hacia las matemáticas, pero tienen estructura correlacional. Cuando tiene una estructura correlacional, podemos decir que existe una elevada ansiedad a las matemáticas y eso se relaciona con otro aspecto, pero no estamos ingresando en un aspecto causal que nos brinde una explicación. En primer lugar, hay que tener un panorama claro. De las disciplinas que existen, la que más genera ansiedad es la matemática. Hay una matriz de enseñanza que se llama STEM, que es Science, Technology, Engineering and Maths, matemáticas, que se está intentando fortalecer articulado con las nuevas tecnologías. La lógica matemática y la filosofía matemática ingresan en cada una de estas cuatro ramas del STEM. Ahora, si es la que despierta más ansiedad, es interesante conocer aspectos causales de esa ansiedad y no solamente correlacionales. Si repasamos los correlacionales, hay algo que llama la atención y es la cantidad de estudios que existen sobre la relación que hay entre el nivel de ansiedad que despierta la actividad en alguna de las vastas áreas de la matemática y, por ejemplo, las habilidades de la persona en ejercicios de matemática. Este tipo de correlaciones no parecen sorprender ni parecen explicativas. Luego, también hay estudios longitudinales típicos de la región escandinava, donde los estudios longitudinales, es decir, de seguimiento a largo plazo de las mismas personas, acerca de qué tan estable es la ansiedad a las matemáticas, si es algo que disminuye, si es algo que aumenta, si se relaciona con la edad, y los estudios arrojan que es un constructo estable, que el nivel de ansiedad hacia las matemáticas comienza a desarrollarse principalmente a partir de los 7, 8 años de edad y se mantiene estable. Ya hay trabajos quizás que empiezan a profundizar un poco en qué es esto que están generando las matemáticas, cuál es esta particularidad, y vamos a señalar dos. Uno de ellos examina el tipo de comunicación de docentes en diferentes disciplinas y encuentra que en las matemáticas hay un tipo de comunicación que es más agresiva. La agresividad en este caso la toma en dos sentidos. Una agresividad más correspondiente a la connotación más habitual y otra que implica más que nada presentarle desafíos a los estudiantes, pero en estos estudios empíricos que registran decibelios, que registran la velocidad de la voz del docente, las superposiciones en los intercambios comunicacionales, encuentran que si a eso se lo traslada como a una variable agresividad, en la matemática hay una comunicación más agresiva. Ahora, no indica que eso se relaciona con que los docentes de matemática sean de una constitución de personalidad más agresiva, sino que se detiene ahí. Y eso es importante, no realizar inferencias causales, explicativas, cuando los datos que tenemos no son de tipo explicativo, porque ahí nos podemos preguntar si la estructura misma de las matemáticas no está forzando a un tipo de comunicación. Luego tenemos otro estudio sobre regulación emocional. Es interesante, porque este estudio de regulación emocional, empecemos por una definición. Una emoción es un impacto, es una alteración en el sistema nervioso que cambia las tres dimensiones que hemos visto. Es decir, cambia la valencia, cambia el arousal y cambia el grado de control. Es, si uno permite una metáfora, es una pátina, un barniz que se le brinda a lo que tradicionalmente se le puede considerar estímulo. Entonces, cuando se regula en una emoción, se ejerce un mecanismo de control sobre la afectación que produjo esa emoción, ese cambio que se produce cuando la emoción impacta y el appraisal lo interpreta, y ahí ya sí ingresamos a un nivel de neurociencias, las estructuras superiores en el sentido geográfico, es decir, las estructuras
frontales, las estructuras temporales, lo que podemos llamar la corteza cerebral y los lóbulos cerebrales, intervienen en la regulación. Esos mecanismos de regulación son disímiles. Hay mecanismos más adaptativos, mecanismos menos adaptativos, mecanismos más asociados a la salud mental y otros menos. Un estudio muy interesante también realizado en la Sloyd Education, es decir, en la comunidad escandinava, muestra que los profesores de matemática tienden a utilizar la supresión conductual más que los docentes de otras áreas. ¿Qué es la supresión conductual? Es la evitación mediante la conducta de cualquier rasgo que evidencie que se ha presentado una emoción. Es decir, que se ha movilizado el sistema nervioso y ha habido una interpretación. La supresión es uno de los mecanismos menos adaptativos. La evitación de la demostración mediante conductas de cualquier tipo de afectación emocional eleva la tensión arterial, cambia la frecuencia cardíaca y altera el equilibrio en el sistema nervioso autónomo. En la mayor parte de los casos, aumentando la actividad del sistema nervioso simpático, que es algo que se puede desarrollar posteriormente. Entonces, ya teniendo estos aspectos, uno podría decir que tenemos relaciones entre la enseñanza de las matemáticas, un mecanismo de regulación emocional que es más utilizado, que es la supresión, una comunicación verbal más agresiva, pero esto no está indicando causalidad alguna, ni que los rasgos de personalidad de ciertas personas, por tener esos rasgos, escojan ese área. Más bien, más interesante es empezar a centrarnos en estudios que hayan indagado, y ahí sí podemos establecer puentes funcionales, acerca de qué demandas cognitivas tienen las matemáticas que sí pueden estar relacionadas explicativamente con que estos acontecimientos sucedan. Y ahí hay algo que es clave, y es que se ha encontrado, primero lo vamos a decir a un nivel de neurociencias, más que nada de redes neuronales y neurociencias de aspectos funcionales, y hacemos la aclaración. Se ha encontrado que las operaciones matemáticas demandan actividad de la corteza dorsolateral prefrontal y de la corteza parieto-occipital con actividad del fascículo longitudinal superior y cada una de sus tres divisiones. ¿Qué implica esto? Esto no está dentro de la default network o red por defecto, es decir, de lo que la persona por inercia, por divagación mental, cuando una persona va caminando por la calle y va con pensamientos variados, aleatorios, va produciendo, sino por el contrario, estas zonas son altamente demandantes de supletorios de glucosa y de control inhibitorio. Esto indica que el uso de las matemáticas recae sobre un factor que es casi se podría establecer una analogía con una roca porque es difícil traducirlo a algo más sencillo, que es el factor de abstracción. La matemática requiere la abstracción, que es la eliminación de lo contingente para establecer una notación que extraiga de numerosas ejemplificaciones de lo concreto, de lo disímil, de un universo que, como describió Eleanor Rosch, es variable, tiene relaciones de similitud, tiene relaciones de analogías, pero de eso tenemos que extraer regularidades y a esas regularidades codificarlas. Si consideramos la abstracción como una codificación de regularidades de un entorno que presenta un plexo de variaciones, entonces esa capacidad de abstracción es la que está siendo demandada y es la que muchas veces moviliza a un esfuerzo por parte del docente a que lo que tiene que hacer el que está aprendiendo es ese proceso de abstracción. Sin embargo, ahí hay algo muy interesante. No es sencillo dividir, segmentar la capacidad de abstracción en otras capacidades que sean más simples, porque una de las estrategias más útiles para la resolución de problemas es particionarlo en unidades más sencillas e ir resolviendo unidad por unidad. La capacidad de abstracción
en términos de lo que nos puede ofrecer las neurociencias, nos indica que está derivada de una conectividad entre dos zonas que son la prefrontal y la occipito-parietal vehiculizadas por el fascículo longitudinal superior. Vamos a hacer entonces esta traducción. Tenemos un factor que es el factor de abstracción, pero hay otro factor que suele inducir a la frustración y es que la matemática tiene una carga intensa sobre la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es aquella que utilizamos en un relativo corto plazo, podemos establecer un lapso entre 10 a 90 segundos y hace un proceso que en inglés se llama chunking o apretamiento, condensamiento de información para que esa información tenga sentido. Hay estudios antropológicos que son muy interesantes al respecto. Para que nosotros podamos estar hablando y que esta comunicación tenga un sentido diferente al canto de una calandria, que es simplemente un aviso de hay una amenaza, no hay una amenaza, se requiere que haya un almacenamiento durante un tiempo de las palabras para que permanezcan en la memoria y que puedan ser unificadas con las otras palabras conformando oraciones, conformando frases, y a eso se le llama el phonological loop o bucle fonológico, es decir, un bucle, un rulito de palabras que se engarza a sí mismo y forma los sentidos. Las matemáticas sobrecargan la memoria de trabajo, exigen numerosas operaciones, numerosas notaciones que tienen que estar depositadas en la memoria del trabajo y disponibles para poder continuar la lectura. Y hay algo interesante que habíamos trabajado en un video anterior. En uno de los artículos que aquí les presentamos, se establece que una de las claves para la mejora en la enseñanza de las matemáticas y la disminución de la ansiedad, y también es algo bastante palpable, es que hay que cambiar las estrategias comunicacionales. Las matemáticas se tienen que transmitir de una forma que amplíen la posibilidad de que tengan ese sentido que tiene una frase. Lo habíamos mostrado con un texto de Dostoyevsky donde nos saltábamos páginas, podíamos retomar el texto y podíamos construir un sentido. Con las matemáticas sucede que ante el menor descuido y la menor pérdida de la memoria de trabajo que está directamente vinculada con las capacidades atencionales, la persona no puede continuar. Por lo tanto, si tiene una ansiedad rasgo ya elevada, por supuesto que esto le va a despertar mayor ansiedad, porque la persona está preparada para que al menor descuido no va a poder proseguir con algo que le demanda o error o acierto. Entonces, cambiar las estrategias de comunicación en matemática es crucial. Y aquí hay algo clave. En matemáticas, en general, se escribe mal. Los problemas se escriben de una manera que son poco amigables y se invita a que quienes son docentes de matemática y escriben textos de matemática y presentan los problemas de matemática, más allá de aprender jugando, presenten a los problemas de una manera más redundante, de una manera donde los signos y las operaciones tengan más relación con cadenas de palabras, incluso hay en la matemática una búsqueda de consistencia, de concisión, de precisión, que a veces, que significativamente va en detrimento de esa posibilidad de que la persona no se sobrecargue con que una mínima distracción o una mínima sobrecarga de la memoria de trabajo le haga perder la cadena de sentido. Los problemas de matemática tienen que ser escritos de una forma bastante más redundantes de lo que son. Esa obsesión por la concisión y por establecer lo justo y no excederse en una palabra de lo justo va en detrimento incluso de los conocimientos previos que tenga la persona porque se apoyan demasiado en supuestos conocimientos previos que tendrían que ser menos obvios para el que los redacta. Hay un texto que
ampliamente recomendable, que es La matemática, su contenido, métodos y significado, de Alexandrov, Kolmogorov y Laurentiev. Fue editado por Alianza Editorial, que justamente busca esto. Es un libro escrito en el contexto de la Unión Soviética, por lo tanto tiene numerosos aspectos vinculados con el materialismo histórico, y eso de alguna manera potencia que relacione numerosos hallazgos con aspectos de la vida cotidiana, pero sin caer en algo que suele ser frecuente, que es que se presentan aspectos de la vida cotidiana o aspectos del juego, pero cuando se pasa a la matemática pura y dura, se pasa a la matemática pura y dura. Tiene que haber una convergencia, una unificación de esas mismas consignas narradas por personas que tengan, y esto quizás suene bastante particular, capacidad literaria. Hay que darle capacidad literaria a las matemáticas para que accedan a varias de las bondades que tiene la literatura.